Bueno, Nicole, muchísimas gracias por estar acá. La verdad es que es un placer tenerte. Soy súper, súper fan de tu cuenta. Me encanta mucho el contenido que haces. Y cuando pensé en hacer un capítulo orientado y dirigido netamente para que las personas conozcan el mundo de Bookstagram, tu nombre se me vino, sí o sí. O sea, la mente fue como, con ella quiero hablar. Yo tengo muchísimas personas, he tenido la suerte de conocer a, a varias personas dentro del mundillo de Bookstagram y puedo decir que he hecho grandes amigas gracias a todo esto y me gusta contarte entre ellas. Así que muchísimas gracias por estar acá, para empezar. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Bueno, como te contaba, tengo diferentes amigas, he creado, digamos, amistades gracias a este mundillo y ha sido fantástico porque me ha mostrado todo un mundo que yo ni siquiera sabía que conocía antes de empezar a escribir. Entonces, yo creo que antes de seguir con esta conversación, de que hablemos de cualquier cosa que vayamos a hablar, quisiera que tú, que mejor que nadie conoces esta información, pudieses explicarle a quienes nos estén viendo qué es Bookstagram. Ya, bueno, para mí, no sé si esto, pero para mí Bookstagram es una plataforma que une Instagram con los libros y las fotos. Es una mezcla de las tres cosas y que más que nada es para dar a conocer libros, eh, decir nuestra opinión, estar fangirleando ahí con, con los autores si se puede y estar ahí debatiendo entre las lecturas, entre los gustos literarios que son muchísimos. Y a mí la verdad me ha servido mucho. Yo la cuenta la tengo hace 3 años y medio más o menos, sí. Y me ha ayudado para encontrar a grandes amigos. La verdad que ha sido genial este mundillo de libros. Sí, es que yo cuando inicié con todo esto y quisiera comenzar contando un poco una anécdota, ¿no? Que yo tengo como autor. Eh, Mucha gente cree, y esto justo es algo que estaba hablando hoy con Tamara Kruger, que en el momento en el que tú publicas un libro, en el momento en el que tú escribes un libro, ese siguiente paso de publicarlo, tú tienes dos opciones, ¿no? Que por lo general son optar por la autopublicación o esperar la respuesta de alguna editorial. Ambas tienen sus beneficios y tienen sus desventajas. En lo personal, yo las evalué durante bastante tiempo y decidirme con mi primer libro con la autopublicación. Fue Fue bastante duro al principio, ojo. Primero que nada, porque si bien es cierto que las editoriales suelen darte este empujón en cuanto a publicidad, en cuanto a marketing, al costo de los libros, porque al final cuando tú te autopublicas, si tú quieres, digamos, imprimir ejemplares, esos ejemplares salen de tu bolsillo. Entonces, eh, yo estaba súper convencido en el 2017 cuando lancé mi primer libro que que iba a ser un poco como soplar y hacer botella. Hay un dicho que dice que tú crees que las cosas son soplar y hacer botellas y que así se hace el vidrio. Pues no. Lleva todo un trabajo por detrás súper importante y fui muy iluso en ese entonces. Fue bastante difícil porque yo imprimí una cantidad de libros absurda. O sea, esperar que tú, por ejemplo, con una primera edición fueses, no sé, a vender el primer día, en mi caso fueron 150 ejemplares, que como te digo, salen de tu bolsillo. Y por cierto, acá quisiera hacer un inciso, ¿no? Sobre un tema que me gustaría tocar más adelante en algún otro capítulo, sobre el tema del impuesto al arte. Uh, Acá en Chile, el impuesto es exactamente el mismo para todo el mundo y eso crea ciertos conflictos para ciertas personas. El arte, por supuesto, no tiene la misma valoración que muchos otros rubros y crear arte es realmente complejo y realmente costoso. Eh, Imprimir un libro acá en Chile es caro. O sea, cada ejemplar tiene un costo dependiendo, por supuesto, de la cantidad de páginas, de la cantidad de ejemplares que pida,
pero independientemente de eso, es mucho mayor el porcentaje que se gasta, digamos, en imprimir el libro que lo que recibe, digamos, como ganancia el autor. Sí, absolutamente. Entonces, cuando yo hice esa primera impresión, yo hice 150 ejemplares que yo pensaba por algún extraño motivo que iba a vender exactamente el primer día que lo lanzara. Y por supuesto no fue así. De hecho, el día del lanzamiento vendí 4 libros nada más. Y luego me encontré yo con mis otros 146 libros decidiendo qué iba a hacer con ellos, a quién iba a vendérselos, porque por supuesto era una cantidad de dinero absurda que yo había invertido en esos ejemplares. Entonces, yo siempre he sido el tipo de persona que no se queda, ¿sabes? Siempre he buscado la manera de salir por, sea por acá, sea por allá. Siempre encuentro como una forma de, de rebuscarme, de reinventarme y de buscar nuevas maneras de hacer las cosas que quiero hacer. Y fue de esta forma que empecé a mover mi Instagram y mis redes sociales y encontré una persona que lee. Dije, oye, mira, acá hay una Ah, persona que lee y tal, qué interesante, mira, tiene toda una cuenta muy bonita de libros, como te digo, yo acá no tenía ni idea de qué era Bookstagram, y oye, mira, qué lindo esto, súper bonito lo que están haciendo, y yo le escribí a esta chica, y le dije, oye, mira, tal, yo soy un autor, me autopubliqué recientemente, tengo ofertas en mis libros, o sea, básicamente le vendí mi libro sin que me lo pagara, en el sentido de que, o sea, yo estaba diciéndole, por favor, compra mi libro, o sea, dame una oportunidad. Entonces, acá entré en otro de los grandes conflictos que yo creo que se entra como autor autopublicado, y es el tema de cómo hacer que esa otra persona crea en ti cuando no es un libro que está traducido del inglés, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que no es un libro que viene de Estados Unidos, no es un libro de una gran editorial. Es de hecho un conflicto ese, ¿no? Porque, o sea, tú tienes que venderle tu idea original a una persona que de pronto lo que quiere leer es el bestseller de turno de New York Times. Entonces, yo hablé con esta chica y recuerdo clarito que me dijo que no, ¿en ¿sí? serio? Sí, me dijo que Wow. no, pero me dijo que no porque ella quería que yo le regalara el libro, ¿sí? Ah, Ella quería hacer ya. un canje. Y Sí, yo no ya. entendía, ¿sabes? Porque yo decía, ya, muy bien, tú lo subes en tu Instagram. Y es verdad, la chica tenía un montón de seguidores. De hecho, eh, intenté buscarla de nuevo y no recuerdo ni el nombre, nada. Pero recuerdo que tenía como 40.000 seguidores. Era absurdo y era acá de Chile. Entonces, bueno, ella me pidió todo este tema del canje por el libro, tal, no sé qué. Y yo le dije que pues que no. Porque como te digo, yo dije, oye, yo acabo de invertir todo mi tiempo. ¿Sí? Y, Invertí años escribiendo esta obra, yo le puse corazón, le puse un montón de cosas y yo nunca he sido de fan, nunca he sido un gran fan de regalar el trabajo. Eso para mí ha sido siempre un punto, ¿no? Y no solamente con el mío, sino con el de los demás. O sea, si tú, por ejemplo, no sé, me estás ofreciendo un servicio, a mí me gusta pagarte por ese servicio. O sea, no quiero que tú me des nada gratis, por el simple hecho de que tu trabajo, tu tiempo y tu esfuerzo tienen un valor que lo pones tú. Entonces, para mí, en ese caso, era mi libro. Yo le digo, y este es mi hijo. O sea, ¿cómo te lo voy a regalar a ti? ¿A cuenta de qué? ¿Quién eres tú? Entonces, ahí fue, digamos, medio complejo porque yo dije, mira, no entendía nada, lo dejé pasar, le dije que no y tal. Pero fui buscando entre sus seguidores la gente que la seguía a ella y fui encontrando más cuentas como esta. Y yo dije, ya va, esto es un culto que está aquí en Instagram, ¿sí? De gente que adora los libros. Entonces voy a ponerme en contacto con ellos. y Y alguien que le gusta leer claro, cualquier cosa. entonces fue un descubrimiento maravilloso el de Bookstagram, porque creo que para mí Bookstagram, si me lo preguntan a mí personalmente, es posiblemente el mejor amigo que pueda tener cualquier autor autopublicado. O sea, Sí, que tú puedas llegar a esas personas que por lo general tienen un círculo y que si tú de pronto, si uno de ellos comenta un libro, otro que lo sigue va a conectar con ese libro, a puede que le conectar. guste y luego esta persona conecta con otro y se va creando todo algo muy, muy bonito y que no fue fácil para mí porque a mí me costó mucho, como te digo, yo le escribí a cada una de estas cuentas y mucha gente cree que
De hecho, lo estaba hablando con la Tamara, que siempre mostramos como lo bueno, ¿sabes? Como lo increíble y tal. Y sí es cierto que hoy en día yo estoy en en una posición un poco más consolidada, por decirlo de alguna manera, en cuanto a cómo se me conoce en las redes sociales, y ya he creado, digamos, como una comunidad que son amantes de mis letras, y que de pronto si yo saco un libro, ellos van a estar ahí y van a apoyarme en lo que sea comprando el libro, sea con difusión, sea con cualquier cosa, con cualquiera de mis nuevos proyectos, y ha sido algo maravilloso. Como te digo, he hecho muchos amigos dentro de este mundillo. Pero más allá de eso, esa primera vez, ese primer contacto, fue básicamente yo escribirle a 150 personas diferentes diciéndole, oye, este es mi libro, este es mi trabajo, este es mi esfuerzo, ¿te gustaría verlo? O sea, ¿te gustaría darme la oportunidad de llegarte con mis letras? Y muchas personas me dijeron que no, me dijeron que no estaban interesadas, me dijeron que tenían otros libros pendientes, que por supuesto se entiende porque no todos los libros son para todo el mundo, pero así fui, ¿sabes? Poquito a poco, hasta que yo, digamos, pude vender todos esos ejemplares y pude ir creando una comunidad muy bonita, porque más allá del hecho de que es una persona que lee tu libro, me enseñó, con esto voy a pasarte la palabra a ti, me enseñó una cosa muy bonita que yo ni siquiera sabía que podía tener como autor, y es tener ese contacto con los lectores. Y no con cualquier lector, sino con un lector que le apasiona las historias de la misma manera en la que te apasionan a ti. Entonces, tener esa oportunidad de que cada persona que haya comprado mis libros me escribiese y me dijese, oye, acabo de leer tu libro, ¿sí? Y que a medida que ha avanzado mi literatura, me escriban ya no solo de Chile, sino que me escriban de México, me escriban de Ecuador, me escriban de Perú, me escriban de Argentina, de Venezuela, y me digan, oye, leí tu libro, lloré, reí, me gustó, no me gustó más el primero, me gustó más el segundo, sea lo que sea que te digan, es una de las cosas más gratificantes. Y de hecho yo creía que yo era un loco porque siempre me gusta contestarle a cada uno, así me acuesto a las 3 de la mañana, me gusta hablar con todos ellos, preguntarles qué te gustó, qué no te gustó, cómo te fue. Yo pensaba que el loco era yo, hasta que de hecho hoy hablando con Tamara me dijo que ella los La Tamara llamaba. igual, sí. Bueno, a mí yo me llamó, pero sí llama casi la mayoría de los que leen sus Ella, de libros. hecho, hoy hablando, ella me dijo, oye, ¿qué tal? Me dijo, no, a mí a veces me escriben, oye, me gustó tu libro y tal. Y yo le digo, ah, bacán, te llamo y lo conversamos. Y llama a sus seguidores y habla con ellos. Y yo dije, oye, eres una genio. Y me dice, no, porque tampoco lo hago por un proceso de marketing, lo hago porque me encanta hablar. Y te digo, es una de las mejores personas que creo que he conocido en lo que va de año, y estoy maravillado. O sea, cuando hoy salió la posibilidad de grabar un video con ella, yo la verdad nunca habíamos hablado, no nos conocíamos de nada. Eh, y hablamos y fue como si hubiésemos sido amigos de toda la vida. Entonces fue como una experiencia genial. Y bueno, ya irá a salir ese capítulo. Creo que viene después del tuyo, si no me equivoco. Sí, la Tamara es increíble, es muy simpática. Y habla mucho. Sí. Bueno, sí, sin duda. Pero es eso. Entonces, quería preguntarte, ya que yo conté cómo llegué yo aquí, ¿sí? Quisiera contarte cómo llegaste tú aquí. Wow, yo la verdad es que ni me acuerdo mucho, porque yo tenía un grupo en WhatsApp de varias personas que nos gustaba leer y me incluyeron a mí en ese grupo, no me acuerdo por qué. Debo haber estado participando en algo de redes sociales porque ni me acuerdo. Y me incluyeron y ahí me decidí a hacer la cuenta me incluyeron como en octubre más o menos en ese grupo y yo me hice la cuenta como en diciembre de ese mismo año. Sin saber qué era, porque no tampoco conocía a nadie, no conocía a mucha gente que tuviera cuentas de acá de Chile, y yo sabía que había niñas que llevaban años y yo no conocía ninguna. Y me la hice solamente porque yo tengo pocas amigas lectoras, pocas. Entonces, cuando yo leía sagas famosas o libros que yo quería leer hace años y lo empezaba a leer, no tenía con quién hablar. Y eso para mí era horrible. Entonces me la creé más que nada para conocer gente que leyera los mismos libros que yo y poder hablarlos.
Para Me- eso me la hice la cuenta. A mí me parece maravillosa. O sea, me parece un motivo más que válido para hacer esto. Sí. Y así llevo como 3 años, han pasado muchos libros, muchas cosas, pero he conocido gente genial, maravillosa. Y ahora son mis amigas. Ajá, y ok, tú ya comentaste que, ok, comenzaste hace 3 años con todo esto, que fue porque te incluyeron en en una lectura en conjunto, pero, o sea, ¿qué fue lo que te motivó para entrar en el mundo de Bookstagram? Porque, o sea, tú me estás comentando ya, sí, bueno, sí, me lo acabas de decir, ojo. O sea, Sí, la motivación de por la que emoción. entraste es Sí, precisamente el motivo de poder encontrar otras personas pues, que también tuviesen los mismos gustos que tú. que tú, exacto. Sí, ¿Qué para motivo más bonito? compartir, sí, para compartir impresiones, llorar juntos, no sé lo que fuera. Necesitaba a alguien que me apañara en ese sentido. Y sueles hacer muchas lecturas conjuntas. Yo tengo un club de lectura con la Romy y la Gene, que son mis amigas, y Que hacemos es una mensual, un club de Amor en lectura. Verso. Ah, ok. Ya, mira Sí, cómo se unen los hilos. Yo había escuchado que de hecho había un club de lectura orientado hacia las novelas románticas. novelas románticas. Sí, eso estamos. Elegimos una mensual. Oye, tú sabes que yo tengo 2 libros muy buenos de eso, por si los quieren leer. Sí, de hecho estamos haciendo votación ahora, o sea, están proponiendo. Ahí dejamos que la gente proponga y ahí elegimos después en una ruleta al azar, para que no se vayan repitiendo los autores, entonces escogemos autores distintos todos los meses. Ha sido Oye, entretenido. sí, me parece genial porque al final, mira, yo, bueno, tú recordarás porque de hecho estuviste ahí, yo hice un live en Instagram hace un tiempo hablando de mi problema con las novelas románticas y fue ahí de hecho donde Romina comentó el tema del club de lectura. Y ya que estamos, independientemente de que ese tema ya quedó atrás, quisiera saber cuál es tu opinión sobre la novela romántica, porque por supuesto tiene sus pros, tiene sus contras, y todos sabemos que uno de los grandes contras que tiene es el uso de los mismos recursos a la hora de narrar cualquier historia. O sea, tú puedes saber exactamente cuál va a ser el inicio, el desarrollo y el final solamente por leer unos cuantos, leyendo otros. Entonces, ¿qué es lo que te motivó a crear este club de lectura y orientarlo netamente a ese género en particular? Lo decidimos entre las tres porque yo soy muy fan de la fantasía, fan, mucho. Leo mucha fantasía, pero mi cabeza explota tanta fantasía. Entonces quería un género que fuera livianito, que fuera romántico, que me hiciera, no sé, enamorarme y esas cosas. Por eso elegimos la novela romántica, para sufrir. También hemos leído libros que hemos sufrido mucho, pero hasta el momento han sido puros libros muy buenos. Y lo que más me gusta en la novela romántica, no sé, la verdad, me gusta el romance, me gusta cómo empiezan a formarse las parejas, como después todo es bonito, color de rosas, y después tienen su final feliz. Me gusta un final feliz, Bueno, no me estábamos gusta, hablando de esto antes de grabar, estábamos justamente hablando acerca del tema de los finales felices, Sí, porque yo soy fan de los finales felices. bueno, yo en lo particular creo que me gustan los finales felices dependiendo del desarrollo de la trama. O sea, hay una cosa que sí no me gusta mucho, que es cuando de pronto tú llevas un desarrollo que va orientado hacia un determinado punto, que todos sabemos hacia dónde está yendo y que de pronto al fin y al cabo pasan algo mágico que resuelve todos los problemas y le dan un final feliz, incluso si el mismo desarrollo te negaba ese final. Entonces, cuando ese tipo de cosas ocurren, yo tengo como ligeros problemas con los finales felices, pero he de admitir que cuando tú lees una novela romántica, tú quieres que el final sea feliz, o sea, tú quieres un poquito de eso, de esa fantasía incluso, de esa ilusión de cómo es el romance en sí. Profundizando un poquito más en este tema, yo, bueno, sabes que mi primer libro es una novela romántica de lleno, que si bien está orientada en el tema de la música clásica y todo eso, pues por supuesto el amor está súper presente. Y no solamente en el amor entre relaciones, ¿sí? Sino también
el amor por los amigos, por lo que haces, por tu trabajo, por la música y la manera tan pasional en la que tú puedes vivir esto. Entonces, para mí, 2 años después fue un libro maravilloso, fue un desahogo muy grande para mí, fue dejar atrás varios procesos que yo venía cargando desde hacía ya mucho y de alguna manera siento que el segundo fue como una especie de madurez hacia un autor diferente. O sea, sé que aún no has hecho la transición de un libro a otro, pero cuando la hagas, quiero invitarte un poco a que seas abierta a percibir ese cambio, porque para mí fue muy notorio en el momento en el que yo lo hice. Yo cuando terminé 2 años después y comencé a escribir el otro y ya volví a leerlo, ¿sabes? Yo dije, ¿quién es este autor? Porque fue reencontrarme a mí mismo de una forma muy distinta. Entonces, si bien es cierto que mi segundo libro tiene sus dosis de romance, está también desarrollándose hacia un género que ha tomado mucha repercusión en Asia en los últimos años, que es conocido como Slice of Life o retazos de la vida, algo por el estilo, creo que es que se llama ese género en español, que cuenta más un poco las vivencias de los personajes desde un punto A a un punto B de sus historias personales, entendiendo que ahí no inicia la historia y no termina la historia, sino que simplemente nos están contando ese momento en particular de la vida de sus protagonistas. Entonces, eh, fue un desarrollo muy, muy diferente, fue una manera de hacer las cosas muy distintas a como venía acostumbrado a hacerlo y me gustó muchísimo el resultado. Pero esa forma de entender el romance a mí me abrió mucho los ojos en cuanto a cómo producir, a cómo crear, porque escribiendo 2 libros tan distintos me di cuenta, y esto voy a decir lo que es algo personal y quiero saber tu opinión al respecto, pero yo siento que el amor en el libro, ese romance en el libro no viene dado de la relación en sí. Y Ah, voy a ya. profundizar un poco más en esto porque yo creo que lo más importante de un beso, y ojo, aquí abro para cita, para una cita de una camisa o cualquier cosa, porque de verdad que viene una buena. Esto de hecho creo que es un pensamiento que lo tomé de How I Met Your Mother, un sitcom que me encantó. Y está este momento en el que dicen que el beso, siendo ese momento, ese primer beso, siendo ese momento épico que todo el mundo ve, lo más importante del beso no es el beso en sí, sino el redoble de tambores que hay antes de que ocurra. El acercamiento y ese preciso instante en el que tú puedes sentir la respiración de la otra persona, el calor de la otra persona y que estás ahí y que por fin se va a dar ese momento que tú de pronto has estado esperando. Y ya cuando sucede el beso es un culmine a ese clímax que se crea antes. Entonces, el romance, creo, es exactamente igual. O sea, cuando tú desarrollas una historia de romance, creo que más allá de ir eh, orientado al momento, a la relación en sí que se pueda crear entre los personajes, lo más romántico del libro y las mejores partes ocurren en el redoble de tambores, en esos momentos antes de que la relación se dé, en todas esas vivencias y en todo ese acercamiento. Entonces yo creo que ahí es donde está el real romance de la historia y que tú de esa forma y entendiendo esto fue que de hecho pude desarrollar una historia como la que desarrollé para mi segundo libro, entendiendo cómo funciona el mecanismo del romance en sí y hacerlo de alguna manera más real, porque era de hecho lo que yo pretendía con mi segundo libro. Lo que quería hacer era crear un libro jodidamente real, que tuviese personajes pésimos. Y o sea, no digo pésimos en el sentido de que estuviesen mal desarrollados, que de hecho creo que me esforcé muchísimo en el desarrollo de los mismos, sino en que fuesen increíblemente humanos, que fuesen como tú o que fuesen como yo, que cometieran errores horribles en frente del lector, que el lector mientras leía cada línea estuviese consciente de que lo que leía era un error,
pero que ellos son incapaces de entenderlo porque están en su historia. Entonces, crear algo así me pareció súper contradictorio porque creo que hay una tendencia a crear siempre personajes muy ficticios en el sentido de que de alguna manera todo se les dé bien o que de alguna manera sean perfectos, y fue todo lo contrario a lo que yo hice. Yo creé personajes que te molesten, que tú digas, ya, pero ¿por qué haces esto si no es así? Pero al crear eso, me di cuenta que subí un nivel en la escala de realidad que yo tenía ya predicha para los libros. Entonces busqué un poco eso, y esa es como mi definición del romance. O sea, yo creo que eso es lo que yo busco transmitir con mis libros, y sé que habrás leído ya varios en los que puedes encontrar una receta como esta. Sí, sí, he leído varios. De hecho, este año he leído muy buenos romances. El último que leí fue de Alice Kellen, que El día que dejó de nevar en Alaska. Y ese Han dicho que es libro muy bueno. me encantó porque ella tiene también esa, no sé si es facilidad, porque debe ser muy complejo, pero que te da personajes como que tú sentís que los podís conocer en alguna oportunidad, que son tan reales, que tienen sus pros, sus contras, sus dramas, sus cosas internas sin resolver, pero que van creciendo a medida que pasan las páginas. Y a mí me gustó mucho esa relación porque los dos tienen como un pasado difícil, doloroso, pero ambos como que se juntan y van creciendo, y después llegan, cuando ya están sanados, ahí llegan a formar una pareja y todo. Pero no se centra solo en la pareja, sino que en todo su desarrollo y crecimiento individual y juntos. Yo creo que, de hecho, es una de mis mejores lecturas de romance, y yo creo está en mi top favorito, porque me encantó la manera de ella de plantearte los problemas que tienen los protagonistas, de desarrollarlos, de hacerlos madurar, crecer, que si se equivocan, ahí te da a entender por qué se equivocaron y por cómo solucionar el tema, y te va todo un desarrollo que al final tú sabes que van a quedar juntos, pero es bonito ver todo ese proceso para llegar a estar juntos. Ese desarrollo, precisamente. Y yo soy fan de las novelas de romance así, como que tenga todo un proceso, no que sea de una página a otra y ya están juntos. No, no me gusta. Entonces, todos estos libros, o sea, Alice Kellen, yo he leído 2 libros de ella y los dos son así. Tienen como personajes que tú sentís que como que podís conectar realmente con ellos. Tiene esa como capacidad para sufrir con los personajes, reírte con los personajes y crecer con los personajes hasta llegar a su final, que obviamente uno sabe que va a ser un final feliz, pero es bonito todo el desarrollo que tiene esos libros. Esto Me que me gusta dices, mucho ella. esto que me dices es súper lindo, de hecho, porque yo creo que de lo mejor que tú puedes experimentar como lector, y aquí por supuesto me incluyo, es ser capaz de estar en el momento en el que un género cambia. Porque digamos que siempre hay como una especie de pilares que tienen que cumplirse de forma de que un libro sea catalogado dentro de una, valga la redundancia, categoría. Si es de fantasía, si es de ciencia ficción, si es de romance, y como que estos pilares tienen que respetarse para que estas cosas ocurran. Pero el problema con este tipo de pilares es que yo creo que tienden a ser muy monótonos los libros, tienden a encasillarlos en el sentido de que tú ya sabes cómo va a ir la historia. Y a lo largo del tiempo hemos sido capaces, bueno, no nosotros, pero como humanidad hemos tenido la oportunidad de ver los géneros cambiar, ver los géneros crecer, ver cómo evolucionan tanto los autores como la literatura en sí, se convierten en cosas totalmente diferentes. O sea, yo soy muy fan de esto. De hecho, yo tengo los libros de Murasaki Shikibu, si no me equivoco, es su nombre. Es una autora japonesa que escribió Genji Monogatari. No sé si los has escuchado No, alguna vez. no, no, no lo he escuchado. Ya, Genji Monogatari es una historia bastante amplia, está dividida en dos libros que son así, o sea, son un par de Biblias. Y estos libros son muy famosos por un motivo, y el motivo por el que son tan famosos es porque fueron escritos entre el año 1001 y el año 1005, si no me equivoco. Y más allá de la data de su escritura, es el género,
porque está considerado la primera novela jamás escrita. Ah, mira. Y fue por una mujer, de hecho. La voy a anotar para buscarla. Es, como te digo, es un libro del año 1000, así que por supuesto es una lectura medio pesada. Tienden a utilizar términos un poco más antiguos y demás, pero yo la verdad lo leí con mucho placer porque yo soy fan de los orígenes. O sea, yo cuando inicié a escribir, digamos, en el género de la novela, yo dije ya, o sea, ¿cómo yo voy a escribir novelas si no sé ni siquiera qué es una novela o de dónde viene o de dónde nació este género? Entonces empecé como esta búsqueda, hasta que encontré, de hecho, los libros de Murasaki Shikibu. Y mira, Genji Monogatari catalogada como la primera novela de la historia. Yo dije, ¿cómo yo no voy a leer esto? ¿Sabes? Es como que tú escribas terror y no hayas leído nunca un libro de Mary Shelley o de Lovecraft. Para mí, yo soy súper fan de Lovecraft, así que, ¿sí? ¿Tú también? Yo no leo terror, pero sí lo conozco. O sea, Yo, pero no, no leo terror. para mí él es el padre, digamos, o sea, si Mary Shelley es la madre del terror, para mí el padre es Lovecraft, sin duda. Y acá, o sea, censurado en internet posiblemente y me caerán todos los fans de Stephen King encima, Ah, pero hay que, o sea, es mi punto de vista. O sea, para mí ellos son los papás del género y los disfruto mucho. Entonces, ir a esos orígenes para mí siempre ha sido maravilloso. Y me gustaría invitarte, de hecho, a que si tienes la oportunidad de leerlos, los leas, más allá de que te gusten o no te gusten, porque, eh, o sea, puedes decir que la primera novela romántica jamás escrita la leíste. Y yo creo que ya con eso tú puedes decir, oye, no es por nada, pero esto es una especie de medalla que tengo aquí guindada. lo voy a buscar para leerlo cuando tenga tiempo. Sí, 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 porque es muy bonito eso. Y cuando tú lees libros como esos, tú puedes darte una idea de cómo hemos evolucionado como género, como autores y demás. Entonces, ese crecimiento yo soy muy fan porque creo que uno tiene que crecer en todos los aspectos de la vida. Sí, absolutamente. Ahora volviendo al tema de Bookstagram, porque ahí nos desviamos, digamos, hablando del Del romance, romance. que ojo, el romance da para hablar mucho, o sea, yo soy súper, súper fan del romance y al mismo tiempo lo detesto a muerte. Es una relación de amor-odio que tengo. Amor-odio. Yo creo que todos tenemos esa relación amor-odio. Sí, porque, o sea, tengo grandes problemas con el género, pero cuando tengo un tiempo libre me gusta ver una buena historia de romance y a lo mejor no las disfruto tanto y puede ser un dato curioso, que no las disfruto tanto en películas Como los libros. como los libros. Sí, me gustan más. Y de hecho, soy muy fan de la animación también. Uno de mis sueños frustrados, de hecho, es poder ilustrar. Y más allá de poder ilustrar, desde muy joven soy muy fan de la animación. Me gusta mucho el proceso que hay detrás y como pasé gran parte de mi vida estudiando fotografía, me gustan mucho las composiciones, me gusta mucho eh, esta forma de expresar visualmente aquello que escribo. Entonces creo que uno de mis grandes sueños posiblemente sea que alguno de mis libros o de cualquier cosa que escriba tenga la oportunidad de llegar a los medios audiovisuales. Eh, pero en medio de todo esto soy súper fan de la animación y más que los libros, más que las películas y las series, me gusta ver historias de romance animadas. Sí, no, yo no sé. O sea, en verdad nunca me he dedicado a buscar. Yo No, creo que a lo mejor sí. te voy a mandar un par de películas para que las Ya. veas, para que veas a qué me refiero, porque creo que hay cosas muy, muy bonitas detrás y que en la animación se tiende a entender un poco mejor esto que te estoy diciendo. O sea, se deja de centrar un poco más las temáticas en la relación en sí y te muestran más a esos personajes imperfectos que están detrás y cómo esas imperfecciones van calzando las unas con las Claro. otras para crear una unión bonita. Entonces, por eso creo que lo disfruto más de una forma así. Eh, pero como te digo, 1000 horas podemos hablar de acá del romance. Yo vine acá a hablar de Bookstagram contigo Bookstagram. y acá estamos, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos hablando No, yo del menos. romance. Pero me parece Del- súper bien, me parece súper bien porque sí, porque hay que hablar del romance, ¿por qué no? Todo el Sí, mundo es quiere parte amor en del su día. vida, por el amor de Dios. Sí, se Em, necesita.
Entonces, volviendo un poco a este tema de Bookstagram, ¿sí? Ya hablamos acerca de cómo entraste, de cómo lo has vivido, de cuáles fueron tus primeras lecturas. Un aproximado de cuántos libros has leído para Bookstagram. Tírate al Yo no agua, soy, suelta un no, número. yo no soy de leer mucho, o sea, siempre como que me pongo metas. De este año me puse 52 libros, uno semanal, Poquito. porque es como, sí, es que yo no leo, no me voy así al extremo de, o sea, si leo más, bien, pero es como mi tope, así mi mínimo. Ok, quiero que sepas Y que primero estaba siendo sarcástico. O sea, 52 libros no es poco para un año. O sea, ten en es consideración que que hay yo personas que no leen un conozco, libro al año. ya, pero es que yo conozco gente que lee 100 libros, 200 libros al año, entonces 52 es como una cosa mesurada. Yo no leo Hasta el 50 momento, libros en un año. hasta el momento voy en 26. He leído en estos meses. O Pero sea, además que voy a llegar, estamos en abril. sí, pero es que estos meses he leído libros que son 200 páginas, 300 páginas. Tampoco es tan grande. Creo que el que mayor tenía como 500, que era como el más grande que leí. Pero yo creo que debo leer unos 60 anuales como máximo, yo creo. Y en Pero nunca me... Bookstagram dijiste que em, tienes 5 años ya. tres. 3. Medio, sí. Ahora en diciembre cumplo los 4. Hoy no sé cuánto he leído porque Bookstagram es una plataforma para el consumismo. Me Así que imagino sin duda. porque si uno, ya era, yo soy consumista, pero con Bookstagram se me ha aumentado demasiado. Yo creo que he leído en estos 3 años y medio, no sé, como 250, ¿sí? Por ahí. Madre mía. ¿Y todos han sido en físico? ¿O también lees en No, digital? no, leo en digital también. De Sí. hecho, esto podría ser muy interesante que lo conversemos, porque no voy a decirte por qué, porque esta es una pregunta que suelo dejar para el final. Pero hablando con Nati, estábamos hablando sobre los ebooks, ¿Ya? Sí. ¿sí? Y yo no soy muy bueno para leer en ebooks. O sea, la verdad es que he leído mucho ahí porque, como historia curiosa, antes de ser autor, cuando me dedicaba netamente a la lectura, quien solía comprarme mis libros era mi madrina. Ya. Y yo soy de leer muy rápido. O sea, yo me agarro un libro y me lo como. En 2, 3 días, 500 páginas, adiós. Y leo muy rápido. Entonces ella tenía esta cosa de que cada vez que yo terminaba un libro, pues ella me compraba uno nuevo. Y claro, cuando tú te lees 500 páginas en 3 días y ya uno nuevo, era como una renta y me dijo, ya, mira, ¿sabes qué? Un día llegó y me trajo una tablet, me dijo, toma, aquí tienes, de ahora en adelante te voy a mandar aquí 500 libros si tú quieres y te los lees en digital. Entonces, claro que leí muchísimos libros en digital, pero no sé si considerarme bueno para leerlos. Yo me considero mejor lectora en digital. En digital. Sí, porque yo soy muy nocturna, entonces yo en la noche me acuesto, tomo la Kindle y me pongo a leer. Ok, Y ahí avanzo mucho, mucho. En cambio, en el día, bueno, yo trabajo de 8 a 6, entonces mi tiempo es como los trayectos. Y para mí andar con el libro me cuesta, el peso y todo. Entonces, con la Kindle es tan livianito que yo trato de comprarlo en digital y tenerlo en físico cuando me gustan mucho los libros. Pero yo me ya. considero mejor lectora digital. Oye, mira Porque que, antiguamente, cuando recién empecé a trabajar y no tenía como para comprar libros, leía mucho en el celular, demasiado. O sea, mucho leía en el celular, entonces como que me acostumbré a leer digital. Entonces, el pesco, que la Kindle fue el mejor regalo que me han hecho en la vida, porque tiene esa textura que no te cansa la vista, entonces como sí, yo soy piti, te entonces entiendo leo, perfectamente. no me canso, así que yo me considero mejor lectora digital que de libro físico. Oye, súper interesante escuchar esto, porque por lo general sabes que la gente tiende a romantizar, ya que volvemos al tema, a romantizar la literatura, la lectura en físico. O sea, romantizan ese momento de tener el libro en las manos, de oler las Leerlo, páginas. sí, Es como una cosa que te provoca una cierta como un añoranza. ritual. Sí, 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 sin duda. Sí, Y claro, muchas personas siempre
tienden a buscar, digamos, esta lectura en físico precisamente por eso, ¿no? Y no se dan como la oportunidad de leer en digital. Entonces me parece genial haberme topado con una persona que diga, oye, mira, ¿sabes qué? Yo saco pecho y a mí me gustan los digitales, o sea, allá los libros en físico. Y yo creo que tiene mucho sentido lo que tú dices, porque al final siempre ha sido todo un poco coleccionismo, ¿no? Sí, Eh, absolutamente. y en cualquier rubro, porque de hecho los CDs, por ejemplo, no muchas personas tienen CDs hoy en día. ¿Sabes? Ya la música está como totalmente digitalizada, ya ni siquiera tienes que tenerla en tus dispositivos. Están en la nube y tú la escuchas, sea en Spotify, sea en Apple Music, en cualquier plataforma que tú utilices, hasta en YouTube. Entonces, tener un CD en físico, yo creo que ahorita ya es algo incluso vintage. Eh, Y es eso, porque igual he conocido muchas personas que son muy amantes de la música y por supuesto que utilizan todas estas aplicaciones en el celular, en la computadora y todo, pero cuando tienen como discos que le parecen muy buenos, los compran en físico. yo- Incluso tienen los discos para tocadiscos y demás, los coleccionan. Entonces, por supuesto, yo no puedo juzgar nada por el estilo, porque como yo voy a juzgar eso teniendo en consideración de que hago lo mismo con los libros. Y es lo mismo que dijiste tú, de hecho, que tú lees en digital y si te gusta mucho lo compras en físico. Entonces, este coleccionismo, de hecho, lo puedes encontrar a donde mires. sí, absolutamente. No, yo soy así, bueno, yo también colecciono discos de música porque me gusta la música, escucho. De hecho, yo soy de las personas que lee y escucha música, pero música instrumental, así como Beethoven, ese estilo de música, pero siempre escucho mientras leo. O sea, estoy acostumbrada, porque hay personas que no pueden. Yo estoy, ya llevo años así, sí, pero siempre tiene que ser una música que sea instrumental, porque si es con letra, yo me pongo a cantar. Claro, Sueño a ser cantante. Entonces, siempre me pongo esa, y sobre todo las melodías de piano, porque mi sueño es aprender algún día a tocar el piano, entonces escucho piano ahí mientras leo. tú sabías que yo escribí un libro sobre un pianista. Sí, no, si la Romy me ha dicho, tenés que leerlo, te hago. O sea, yo, sí, 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 ahora en mayo, porque como estaba trabajando de lunes a sábado estos meses, entonces yo dije, ya, en mayo cuando ya deje de trabajar tanto, ahí me voy a poner a leerlo. Bueno, Pero tú sabes, la Romy me lo ha recomendado demasiado. bueno, Romy es súper fan, de hecho, de 2 años después. Eh, Cuando lo leas me avisa y yo te acompaño a leerlo. Ya leí. Buenísimo. Eh, Como dato curioso, esto no lo sabe mucha gente, pero cuando yo creé 2 años después, hice una lista de reproducción de Spotify en la que tú literal puedes encontrar todas las piezas que aparecen en el libro. Entonces, mientras estás en el libro, puedes ir escuchando las piezas que están tocando. O sea, esto fue algo que yo creé y que no mucha gente conoce para personas como tú, que disfrutan escuchar música mientras leen. Me encanta. Ya, la voy a buscar para tenerla, para leer el libro con esas melodías. Me encanta. Yo Sí, igual sí, me sí. creo una lista así auto personal y voy poniendo las canciones que más me gustan para leer y todo. Buenísimo. Que también No, me pero, gusta el jazz y ese estilo así como de violín y todas esas cosas así. bueno, Me 2 años encanta. después parece ser un gran libro para ti. No sé, la Rami me ha dicho todo el rato. Bueno, como te iba diciendo, yo Sí, de hecho hice una lista de Spotify para personas como tú que disfrutan, de hecho, de esta experiencia completa de leer escuchando música. sí, me encanta. De hecho, esto lo descubrí gracias a Bookstagram, que encontré muchas personas que me comentaban eso, que me decían, oye, estoy leyendo tu libro y me hice básicamente cada vez que llegaba como a una pieza en el libro, yo me la metía en una lista de Spotify, ¿sí? Y entonces la escuchaba y la colocaba para sumergirme. Y de hecho me decían, me sumergía N cantidad de veces más en el libro cuando lo leía escuchando la música, porque sentía que estaba ahí de alguna manera, que yo los estaba viendo tocar ese algo. Entonces, de tantas veces que me lo dijeron, yo dije, oye, yo se lo voy a hacer más sencillo y me armé toda esta playlist en la que tú podías ir escuchando en orden, digamos, de cómo van apareciendo en el libro las distintas piezas y que las pudiesen oír mientras, No, em, genial.
De hecho, si bien mi segundo libro no tiene nada que ver con música, igual hice una playlist para un momento específico, ¿sí? De forma de que tú pudieses escuchar lo mismo que estaba escuchando el protagonista. Ah, genial. Bueno, hay autores también que como que se inspiran con canciones igual, porque yo sigo a una escritora que es de fantasía que me encanta, y ella como que los libros que va escribiendo va siempre quedando una playlist del libro. Entonces todas las canciones que le inspiran para el libro, ella las va poniendo ahí en... Y me encanta escucharlas porque así uno igual se va imaginando y todo Claro, el puedes entrar de proceso. alguna manera en la mente del autor. Sí, sí, me encanta. Que la música, yo creo que es mi segundo, o no sé si primero entre la lectura y la música, no sé cuál ganaría, la verdad. Oye, mira, deberíamos hacer esto y esto lo sacamos como un clip solo para YouTube, así como que Nicole decide qué prefiere, si la literatura o la música. Y te dejamos en evidencia aquí Hoy no sé, me costaría demasiado elegir. Difícil, difícil. Sí, porque no hay día en mi vida que no escuche música. Pero yo Ya, creo yo que soy, de hecho es eso. O sea, yo no soy muy fan, digamos, de competir una cosa con la otra. De decir, ya, quiero elegir entre esto y esto. O sea, yo creo que si puedes disfrutar de elegir ambas entre un libro cosas, y entre dos mejor libros todavía. podría ser más fácil Sin duda, sin elegir. duda. Pero sí, o sea, ir escuchando música creo que aumenta la experiencia. Eso es algo bastante particular y que de hecho copié un poco, la verdad, porque mi autor favorito, de hecho lo he dicho en muchas ocasiones, mi autor favorito es Haruki Murakami, un autor japonés. No sé si alguna vez has leído algún libro de él, ¿no? No. Bueno, te lo recomiendo mucho. Ya te voy a pasar prácticamente una lista de los libros que me gustan para que los leas. Me gusta mucho la literatura asiática en líneas generales. La disfruto más por el intercambio cultural. Sí, eh, me imagino. y me parece bastante nutritiva a la hora de luego yo sentarme a escribir, ¿no? Y Haruki Murakami es un autor que muchos dicen que o lo odias o lo amas por la forma en la que escribe. Yo soy, por supuesto, de los que lo ama, aunque tengo que admitir que, por supuesto, como me pasará a mí y como le pasa a todos los autores, por supuesto, hay libros que son mejores que otros, Sí, y absolutamente. ese es su caso, pero una de las cosas fundamentales para él es la música en sus libros. Él es muy fan Mm, de colocar música en en sus libros. Le encanta mezclar su literatura con la música que más le gustaba a él en su juventud y que le sigue gustando hoy en día. De hecho, puedes encontrar en líneas generales casi siempre es jazz o es blues tal jazz. y él es súper fan, entonces de pronto puedes encontrar, no sé, que el protagonista entra en un restaurante y está sonando de pronto una canción de Louis Armstrong, o es eso, y de alguna manera, independientemente de que él no le dé, digamos, como esa fuerza al tema de la música, toma una relevancia increíble, porque, o sea, tú sabes que está ese determinado personaje comiendo en un lugar, hablando con una persona, y tú puedes saber qué música es la que hay de fondo. Y eso me pareció como muy mágico. Y dije, ya, yo de alguna manera quiero hacer esto. Y vaya que lo hice con el primer libro al menos. Sí, este año yo leí un libro así de una escritora también de romance que el protagonista tocaba jazz y ella iba nombrando entre las líneas que iba escribiendo alguna canción. Entonces yo iba y la escuchaba para ver qué estaba tocando en la persona. Fue muy entretenido ese libro también, es muy bonito. Esas dinámicas, de hecho, a mí me parecen muy bonitas, porque es como te decía, mezclar dos mundos completamente, no quiero decir opuestos, porque de hecho son súper complementarios, y tener Sí, la oportunidad de hacerlo, creo que le da una experiencia totalmente distinta al lector. Héctor, sí, absolutamente. Ahora, ya hablamos un poco acerca de cómo vives Bookstagram, de cuántos libros has leído y todo, y el tema de las reseñas. Esto es una cosa muy interesante porque, pues, quienes tienen cuentas de Bookstagram, por lo general, tienden a hacer reseñas de los libros, ¿sí? Ay, Por a lo mí me general, cuesta te cuesta, mucho, sí. pero te La cuesta verdad es que hablar del libro o darle un puntaje al libro. soy de las que no le da mucho puntaje a los libros.
O sea, para mí un puntaje no me es relevante. Porque si una persona le puso un 1 a un libro, de 1 a 5 pongamos que es como la que la mayoría Sí. puntea, y yo digo que a mí me interesa ese libro, yo lo leo igual, aunque tenga 1, 0, 5 estrellas, no me guío por la puntuación. De hecho, soy muy mala para leer reseñas yo Mira tú, y para ver las puntuaciones de los libros. O sea, yo leo la sinopsis, si me gusta, yo leo el libro. Y ahí me hago una opinión propia. qué bonito Porque me eso que ha está diciendo. pasado, porque me ha pasado que han habido libros así ultra conocidos, de fantasía sobre todo, que me ha pasado el año pasado, que es una saga que se llama Cotar, que es súper conocida, que tiene como 1000 estrellas por todos lados. Yo lo leí y no sentí nada con ese libro, lo encontré pésimo, pésimo. Pero eso es personal, o sea, a mí no me hizo sentir nada. No quiere decir que a otra persona no le haya sentido Por algo. supuesto. Sí, a mí me cuesta mucho escribir reseñas, de hecho yo me considero mala reseñadora, porque Ok. yo leo reseñas, supongamos la Romy, yo leo las reseñas de la Romy, porque son súper dedicadas y son concisas, cortitas, perfectas. Y a mí me cuesta, o sea, yo trato de poner en la reseña lo que me hizo sentir el libro. Más que contando la historia, pongo lo que me gustó, lo que no me gustó y lo que me hizo sentir el libro. Entonces, no voy como a explayarme tanto, pero yo soy de las que pone lo que siente con el libro. Si me gustó, si lloré, si el personaje me cayó mal, así. Pero hay personas que son muy dedicadas para hacer reseñas. Yo admiro a esa gente. No, porque tú sabes que, por supuesto, en mi experiencia, por supuesto, con las reseñas, he encontrado muchos tipos de reseñas. Y yo creo que siempre uno se hace una idea personal, como tú dices, de forma totalmente crítica en cuanto a tu punto de vista y en cuanto a tu forma de percibir la realidad, el libro o lo que sea. Entonces, por lo general, cuando tú creas una historia, es imposible que a todas las personas les llegue de la misma forma, porque por supuesto hay muchos factores que intervienen para que la persona conecte o no conecte con el libro, y yo estoy súper de acuerdo en que no todos tenemos que conectar con todos los libros, porque yo he leído muchos libros que a muchas personas le han gustado y que de pronto a mí no me han gustado para nada. Y también he recomendado muchos libros que para mí son joyas y me han dicho, oye, qué porquería de libro, Libro ¿no? texto, claro. No, y yo creo que eso, de hecho, mi mamá tenía un dicho que era, para gustos y colores no han escrito los autores, decía, porque pues cada quien con lo suyo. Eh, pero a mí me sorprendió mucho eso porque encontré muchas reseñas de diferentes tipos, unas más largas, unas pues más concisas, pero más allá de eso me sorprendían varias cosas. Una de esas siempre era el tema de hablar del libro, porque tú, por ejemplo, estás hablando acerca de que tú por lo general en las reseñas cuentas lo que Me hace sentir el exacto, libro. lo que Sí. sentiste con el libro. Pero también me he encontrado muchas reseñas que de pronto te dicen, oye, no, mira, no me gustó, por ejemplo, que en el final haya pasado esto. Y yo ya acabas de spoilearle el final a todas las personas que te están leyendo, ¿sabes? No sé si me Ah, no, explico. sí, no, yo no voy a hacer eso jamás. De hecho, tampoco leería una reseña que me dijera eso, que atroz. Pero es que imagínate que tú estás leyendo una reseña y tú dices, ay, mira, este es el libro de tal, vamos a ver qué piensa esta persona sobre el libro y de pronto te encuentras, ¿sabes? Tres, cuatro spoilers realmente importantes para la trama y que te lo sueltan ahí en la reseña. Y yo digo como, oye, ¿por qué haces eso? O sea, ya está el libro para contarte esa historia. Es difícil hacer una reseña sin spoiler. Bueno, yo cuando pongo con spoilers, ejemplo, Cassandra Clare, que es mi autora de fantasía favorita, yo ahí sí pongo con spoiler porque son 1000 libros, entonces es imposible que no reseñe el libro sin spoiler. Claro, Si fuera el primero te creo, pero como vamos en el 18, o sea, no, imposible hacer una reseña sin spoiler. Entonces yo pongo spoiler para que la gente, si le gusta, lo lee, si no, pero no voy claro. a poner jamás un personaje se murió, lo mató, o como Divergente, supongamos que a mí me cargó el final, pero nunca he dicho qué final es. Ya, y ahí justamente voy, porque, o sea, yo me he topado con reseñas de personas, de autores a los que
Pero la verdad es que me ha pasado dos veces. En lo particular, me ha pasado dos veces que he leído reseñas que tienen el spoiler del año así puesto, así como que, oye, que random que al final pasará esto, ¿sabes? Y es como, ya, ¿por qué lo contaste? Y me pasa mucho con otros autores, porque claro, son personas que así como lo hicieron con el mío, pues lo han hecho con muchos autores. Y yo digo, oye, no debería ser la finalidad de la reseña. Y un poco así ya quería ir, ¿no? Sobre cuáles eran los parámetros que tú creías que eran importantes a la hora de hacer una reseña para un libro. Que ya me comentaste justamente que es Sí, eso, de qué te hace sentir, ¿no? sentir Pero, el desarrollo de los personajes, si están bien construidos, que no sea un personaje que, no sé, porque me ha pasado en libros que te dicen una calidad del personaje y a la otra hoja es otra persona totalmente distinta. O sea, no tiene nada que ver una página con la otra. A mí me gustan los personajes que vayan de a poquito creciendo, que se explique bien y que no aparezca un personaje que no sirva para nada. O sea, hay escritoras que te ponen un personaje y aparece y desaparece, después lo hacen desaparecer y no explican nada ni por qué está ahí. No sé. Para mí, el tema de los personajes, el tema de lo que me hace sentir, yo creo que es lo más importante para mí. Para mí. ok, pero vamos a ponerte en dificultades, porque, o sea, vamos a hacerlo. O sea, ya estamos aquí, estamos grabando este capítulo, lo mínimo que podemos hacer es ponerte una dificultad. Entonces, tú misma lo dijiste que por lo general suelen puntearse los libros del 1 al 5, ¿sí? Por Sí, lo general tienes 5 estrellas. Entonces, si tú, Nicole, tuvieses que darle un pilar fundamental a cada una de esas estrellas para que un libro tenga 5 estrellas, ¿cuáles serían esos pilares? para que un libro tenga 5 estrellas. Wow. De hecho, hoy día hubo una historia que yo compartí porque lo encontré tan que yo no califico el libro por la forma en que está escrito. Si tiene errores, hay escritores que cometen errores, puntuaciones, una cosa así mínima. Yo Yo no puedo me fijo en eso. defendernos. No, pero no digo todo. Siempre hay alguno que uno lee un libro y como que no te cuadran cosas, pero para mí lo principal es lo que me haga sentir el libro. Entonces, si yo con el libro lloro, sufro, me meto así como que estoy en el libro y siento lo que los personajes, para mí es un 5 estrellas. Ok. Para mí es fundamental el desarrollo de los personajes y el crecimiento. Yo creo que a mí, eso para mí es 5 estrellas. Y No a sé mí si todos lo piensan que lo mismo, pero para es mí. posible que no, pero más allá de eso me parece muy lindo lo que estás diciendo, porque o sea, yo creo que un libro, su única finalidad, y ya lo digo tanto como lector como autor, es conectar, ¿sabes? Sí, Si ese libro está escrito por las vivencias personales del autor, es imposible que tú escribas algo en donde no dejes una huella de ti mismo. exacto. Esa es mi experiencia personal. Y me ha pasado que gracias a este mundo de la literatura he podido conocer a otros tantos autores y con esos autores he tenido la oportunidad de leer sus libros y encontrar partes de ellos en los libros. Y me parece una cosa maravillosa. Pero más allá de eso, se trata de conectar, de tú crear algo por un motivo puntual, ¿sí? Pudo haber sido un tiempo difícil, pudo haber sido una depresión, pudo haber una situación que te marcó y tú de pronto dejas eso ahí, ¿sabes? Es algo que tú publicas y tú no sabes cuál va a ser la repercusión que eso va a tener. Tú no sabes si va a ser aceptado bien, si por lo contrario ¿sabes? Te van a caer palos encima. Eh, Tú no sabes qué es lo que va a pasar una vez ese libro está publicado. Pero yo creo que una de las cosas más bonitas, de hecho, de todo esto es cuando logras conectar con las personas. Cuando pronto una persona dice, oye, yo también estoy deprimido, ¿sabes? Yo también estoy pasando por una situación como esta y esto me hizo de alguna manera sanar mis procesos o al menos no sentirme solo. Entonces, cuando Exacto. tú haces que una persona conecte con un libro, yo siento que ese libro ya cumplió su función. O sea, el Sí, motivo por el que está ahí es eso. Y justo lo estaba hablando hoy con Tamara, porque Tamara decía, ya, mi primer libro fue una comedia romántica. Y yo lo que quería era que la gente se riera. Y la gente se rió y ya.
¿sabes? Y me parece magistral. Y yo le dije, mira, te lo aplaudo, porque hiciste lo que quisiste hacer con el libro y las personas lo entendieron y les llegó porque se rieron. Entonces, al final, tú buscas un determinado algo. Es mentira que tú escribes una historia sin un trasfondo o sin querer llegar a alguna parte. Pero así como estamos hablando de que nos conectamos entre nosotros con el mundo de Bookstagram, siento que de la misma manera en la que tú vas congeniando con otras personas que leen tus libros, que aman lo que tú también amas, que puedes fangirlear con los personajes, con una persona que te entiende, de la misma forma en la que tú puedes conectar con personas de esa forma, yo creo que también puedes conectar con los libros. Entonces, cuando tú tienes ese libro que te habla a ti particularmente, es una de las cosas más bonitas y creo que ya con eso el libro cumplió su función. Entonces, me parece muy bonito lo que tú estás diciendo y tu forma de reitear los libros, porque al final así es como deberían ser juzgados los libros, en base a lo que te hicieron sentir. Ya lo demás importa poco. Y por eso es que yo de alguna forma, estoy medianamente en contra de las reseñas, porque ojo, yo sé que son necesarias, porque de hecho son una gran ayuda para los autores, eh, porque pues con una persona que tú confías hable del libro y te diga, oye, mira, me gustó mucho, es muy bueno, esa es una persona que puede decir, oye, yo también lo quiero leer. Entonces, por supuesto, es un arma mortal para los autores en el sentido de que si logra gustar, si logran haber buenas críticas, si logran haber buenas reseñas, pues por supuesto que tus ventas van a aumentar. Pero más allá de eso y más allá del tema de cuánto tú puedas generar en ingresos con la venta de los libros, que por supuesto es fundamental porque es tu trabajo, es lo que tú estás haciendo, y yo encuentro que hay muchas personas que de pronto te dicen, no, si yo no lo hago por la plata, yo escribo porque quiero escribir y yo lo respeto mucho. Pero si tú de verdad quieres dedicarte de lleno a algo, es tu trabajo y tu trabajo debería ser valorado. Sí. Entonces, más allá de todo este tema del dinero, que también por supuesto es uno de los factores más importantes cuando una persona quiere dedicarse al arte, es el cómo llegas a las personas con eso. Y como hablábamos, puede ser que tú no conectaste, ¿sabes? Y si tú haces una reseña en la que tú dices, oye, no conecté con el libro, la otra persona no se lo debería tomar a mal, es decir, ah, no, el libro es malo. No, es la persona no conectó. O sea, de pronto tú eres la persona, ¿sí? Que estás pasando por el proceso A, que encaja perfecto con el proceso B y te puede ayudar a este libro o te puede acompañar a este libro y no lo estás Exacto. leyendo porque estás leyendo una reseña de alguien que no conectó porque no está viviendo el mismo proceso que tú. Entonces, cuando encuentro personas como tú que tienden a darle una mayor importancia a lo que el libro las hace sentir por encima de cualquier otra cosa, yo lo aplaudo mucho porque creo que entienden lo que es realmente importante, que es cómo ese libro conecta contigo, porque al final del día, como tú dices, puedes leer 200 libros, puedes leer 50, puedes leer 10, pero si esos libros los leíste porque verdad te llegaron, porque te enamoraron, porque te hicieron sufrir, porque cumplieron su función, porque te acompañaron, porque estuvieron contigo esa noche en la que no podías dormir, porque estuvieron contigo aquel día mientras estabas en el metro cansada, ese libro se vuelve tu amigo, o sea, se vuelve tu acompañante de los momentos. Sí. Entonces, a lo mejor es una manera muy romántica de verlo y tal vez, ¿sabes? Mucha gente me diga que estoy ya divagando y que me fui, que me volví loco y que estoy totalmente romantizando los libros, pero es que así lo veo, esa es mi manera de verlo y es mi manera de vivirlo. Entonces, yo siento que cuando ya llega una persona y me dice algo, ¿sabes? Y que me ha pasado, yo siento que lo vale todo, en el sentido de que, por ejemplo, con mi primer libro, una persona, por darte un ejemplo, llegó y me comentó una vez, sabes, yo tuve una pérdida importante en mi vida y estaba lidiando con ella y tu libro me ayudó a seguir adelante. Y yo digo, ya el libro se pagó, ¿sabes? O sea, y es lo mismo con mi segundo libro. Mi segundo libro, como tú bien sabrás, toca el tema del maltrato de género. Sí, pues esto es Eh, en la explicación del lanzamiento. Claro que sí. Y por supuesto que es un tema muy difícil y yo sé que este libro no va a llegar de la misma manera que llegó 2 años después, por el simple hecho de que es un tema muy duro, que es un tema en el que normalmente la gente prefiere mirar hacia otra parte,
Porque tú cuando tomas un libro, tú estás buscando ese mundo de fantasía que te desconecte de una realidad que no te gusta. Y cuando tú tomas de pronto un libro en el que te están hablando de la misma realidad que tú intentas evadir, por supuesto que vas a generar un rechazo hacia ese libro. Y no es porque el libro sea malo, sino porque te está mostrando una realidad que de pronto tú no quieres ver. Asumir, claro. Entonces, eso yo sé que juega, digamos, en mi contra, por decirlo de alguna manera, pero yo nunca he querido ser un autor que va a la segura en el sentido de que nada más quiere hablar temas que no generen ninguna Debate interno. repercusión, ¿sí? Porque es cierto que hay mucho miedo a la hora de escribir y a la hora de expresarse hoy en día, sobre todo en redes sociales o lo que sea, con respecto a la forma en la que das tus opiniones, porque de la nada te censuran por algo que dijiste incluso a lo mejor hace 20 años, cuando hoy en día eres una persona totalmente diferente a la que hizo ese comentario. Entonces hay como que cuidarse mucho eso y siento que muchas personas buscan de ir, digamos, a lo seguro en el ámbito de no tocar zonas sensibles ni entrar en terrenos escabrosos. Pero yo dije, oye, esto es una realidad, ¿sabes? Esto es algo que se está viviendo hoy en día. Y mi intención nunca fue con el libro entrar en la mente de una persona o de una mujer que está pasando por un proceso de maltrato. De hecho, cuando empiezas a leer el libro, te das cuenta, y de hecho te lo comenta en la sinopsis, de que el libro no es la historia de una mujer que es maltratada. El libro trata del viaje de autodescubrimiento de un hombre que se enamora de ella, ¿sí? O sea, Claro. es como un protagonista, un tercero, se enfrenta a una situación que no está bajo su control y que de pronto está debatiéndose sobre qué tan lejos está dispuesto a llegar para ayudar a una persona que para empezar tal vez no quiere ser ayudada. Entonces, fue muy difícil para mí, y yo creo que esto lo he comentado ya un par de veces, a lo mejor en mis stories o en mis redes sociales, que es lo difícil que fue para mí escuchar las historias. Porque por supuesto quería que fuese lo más real posible, quería que, que todos los personajes estuviesen bien fabricados psicológicamente y que hubiese un motivo y un porqué y que el lector lo entendiera, que dijera, oye, esto pasa por esto y pasa por esto, y que puedan tener, digamos, ese punto de vista psicológico, porque al final mucha gente te dice, ya, pero, o sea, si te maltrata, ¿por qué no lo dejas y ya? Tío, no es tan sencillo. O sea, eso es todo un proceso que tú ni te imaginas. Entonces quería abarcar, digamos, todo ese proceso psicológico detrás de todo, de todos los procesos y que se fueran desarrollando con personajes imperfectos que cometen errores y que cada uno tiene sus propios miedos, porque al final cada uno de nosotros tiene miedos totalmente diferentes, tiene pánicos a diferentes cosas y cómo lidian las unas con las otras es lo que hace al ser humano humano. Entonces, yo hice este libro consciente de que si bien es una cúspide en mi propia narración, porque he de admitir que yo soy mucho más amante de mi segundo libro que del primero, en cuanto a narración, en cuanto a la forma y a la historia en sí incluso, sé que no es un libro que sea para todo el mundo, porque como te digo, pues hay muchas personas que desean ver hacia otro lado y me desmotivó un poco, ¿sabes? Me desmotivó un poco en el sentido de que, es que ya, o sea, tenía como una especie de fe en que muchas personas iban a decir, oye, yo quiero apoyar esto, ¿sabes? Esto debería hablarse. Y hablándolo con la directora del centro, bueno, una fundación que se encarga de ayudar a mujeres que han pasado o que están pasando por procesos de maltrato. Hablando con la directora, ella me comentaba eso. Ella me decía que muchas veces las personas te dicen, incluso, y a mí me pareció exorbitante esto, ¿no? El tema de que incluso mujeres fuesen incapaz de darle importancia a un tema que las afecta directamente. Porque no estoy diciendo que el maltrato no pueda estar dirigido a un hombre, ¿sí? Ah, O sea, claro. ahí tenemos el caso de Johnny Depp, por ejemplo, que ha estado sonando muchísimo. Pero hay que ser realista, que estos números están disparados. De hecho, al final de mi segundo libro hay toda una carta del autor o algo que escribí directamente yo hablando de los números, hablando de los casos en Latinoamérica, hablando de los casos en Chile, hablando
de números reales, que la gente pueda contactar o conectar con esta verdad. Y ella me decía que la gente mira a otro lado y decía, o sea, es difícil crear conciencia con esto, decía ella, porque las mismas mujeres le dan la espalda a este proceso. Entonces, hasta que nosotros como sociedad no seamos capaces de mirar al frente, de mirar estos problemas a la cara y decirle, te quiero solucionar porque tú estás mal, no vamos a poder realizar grandes cambios. Y era algo que a mí me desmotivó mucho cuando creé este libro. Y en medio de toda mi tristeza, porque la verdad me sentí bastante triste, porque ya también estaba arrastrando un proceso casi depresivo por todas las historias que escuché, recibí un mensaje, ¿sí? Que no quiero comentar porque es bastante personal, pero lo único que me atrevería a decir es que en el mensaje esta chica me decía, tu libro me salvó. Y en el Qué momento en el lindo. que yo leí ese mensaje, y te lo digo, se me paran los pelos y todo cuando lo recuerdo, en el momento en el que yo leí ese mensaje, yo dije, incluso si no se vendiera un ejemplar más de este libro, yo me siento pagado, porque conecté con una Con alguien. persona. Y esa persona a lo mejor hoy en día está viviendo una vida mucho mejor Totalmente, sí. porque conectó. Y para mí, o sea, eso yo creo que sería la manera más bonita en la que yo con mis palabras pudiese escribir lo que es para mí la literatura. Absolutamente. Hermoso. Por eso para mí es muy importante el tema de lo que me hacen sentir los libros. Más que cómo está narrado, los personajes, lo que me hace sentir, si me transmite, ya con eso ya para mí es un libro que voy a tener ahí perfecto siempre si es que quiero volver a releerlo. Y esto ya es más personal, ¿no? Porque lo que te acabo de comentar, por ejemplo, es mi forma de ver la literatura. Pero una de las maravillas y con lo que he grabado hasta el momento es darme cuenta de cómo las diferentes personas viven la literatura. Es cierto que hasta ahora, en la gran mayoría, he hablado con otros autores y me parece maravilloso también tener un punto de vista del lector. Entonces, así como yo te conté, digamos, lo que es para mí la literatura y cómo la vivo, quisiera saber cómo es tu literatura, o sea, cómo la vives tú, qué es lo que significa para ti la literatura, e incluso que me cuentes, si es posible, cómo llegaste a ella, porque todos tenemos historias diferentes de cómo nos iniciamos en la literatura, pero quiero escuchar tu historia. Yo he pasado con la literatura hartos procesos, muchos, porque cuando yo leí, bueno, lo del colegio, obviamente uno lee ahí, el primer libro que leí, que de hecho nunca se me va a olvidar porque ese libro, ahora no me acuerdo de qué se trata, pero amé ese libro, o sea, me acuerdo que lo amé, que se llamaba Mi Perlita, que tenía como 6 años cuando leí ese libro, A mí, y no sé, a mi Perlita, sí, creo que era del una niña que, extraterrestre. sí, ese mismo. Ya, yo ese libro cuando era chica lo amé. De hecho, lo tengo ahí en mi biblioteca porque es un libro que me marcó. A mí igual. De- me encanta. Y de hecho me gustaría volver a releerlo porque ya a esta altura, después de 30 años, ni me acuerdo. Y después empecé a leer Harry Potter, me acuerdo, en el colegio. Harry Potter cambió mi mundo porque ahí me enamoré de la fantasía. O sea, la explosión de fantasía de esos libros me acompañaron muchos años y después yo tuve un bloqueo lector, si se le, bueno, ahora se le llama así, pero yo en mis tiempos como que me desconecté de un tiempo de la literatura y después volvió el tema de Crepúsculo. Yo soy fan de los vampiros, me encantan, me encantan. Entonces, ahí sí que volví con la literatura porque una amiga, una de mis mejores amigas me lo recomendó, me dijo, no, ve esta película, porque vi la película primero, ve esta película, te va a gustar. Y yo quedé Crepúsculo, estamos enamorada, hablando. sí, Crepúsculo. Yo vi la película y me enamoré de la película y al fin de semana me leí los libros. O sea, me obsesioné con los libros, me los leí así, en un fin de semana. Y de ahí hasta ya ahora que no he dejado de leer, ahí tenía, no me acuerdo qué edad tenía cuando se lanzó Crepúsculo, porque fue hace muchos años. Y no, me han ayudado, yo creo, en todos mis procesos, porque cuando estuvo Crepúsculo, tuve una pérdida familiar que fue muy dolorosa para mí y los libros me acompañaron.
Yo creo que y gracias a la lectura pude superar la tristeza que yo tenía. Entonces, como que siempre han sido una compañía en mi día a día. O sea, no hay día que no lea, ejemplo, 10 hojas. O sea, siempre han sido como mi contención. No sé si se le puede llamar así, pero para mí la lectura, la literatura en general es como mi contención, mi apoyo, mi todo. Oye, qué bonito. Sí. Qué bonito, de verdad. Porque es que, o sea, es eso. Es ver cómo para cada uno de nosotros algo que compartimos todos, porque por supuesto hasta el momento, y no sé sinceramente qué haré después, si en algún punto empezaré a hacer algo distinto, pero sí es cierto que hasta ahora está bastante enfocado en el sentido literario de lleno, porque si bien hemos hablado de un montón de cosas, estuvimos hablando, por el amor de Dios, acerca del romance, del amor, de cómo vivimos las historias y demás, al final del día, pues siempre es mi intención que quien esté escuchando esto o quien pueda escucharlo a futuro, eh, encuentre, digamos, un amigo, como dijiste tú, que de pronto haya, no sé, una persona que ama leer, así como tú, y no era capaz de encontrar personas en su círculo que pudiesen leer y saber que, oye, hay un montón de personas en este determinado sitio que están leyendo N cantidad de libros, que aman los mismos libros que tú y que están ahí, que puedes hablar con ellos, que puedes interactuar y hacer estas amistades, porque al final del día eso es Bookstagram. O sea, son muchos amigos con los que tú puedes contar, con los que tú puedes hablar, con los que puedes compartir muchísimas cosas, más allá incluso de la literatura, y no los has visto nunca. ¿Sabes? Exacto. Porque a mí me pasa eso. Tengo muchas amistades con las que no he tenido la oportunidad de tomarme un café porque de pronto viven en otras regiones, pero, o sea, de pronto no pasan 3 días sin que hable con ellos. Y eso me parece muy bonito y es uno de los motivos por el que quería crear este podcast. Quería que personas como tú, que personas como yo, pudiesen encontrar otras personas que amen la literatura de la misma forma en la que nosotros lo hacemos y que puedan encontrar puntos en común y puntos en contra, porque de hecho me parece maravilloso que todos, a pesar de amar la literatura, la amamos por motivos distintos. Eso lo encuentro de hecho muy bonito y que cada uno tiene como su concepto de su literatura, que es muy personal, que es de cada quien, y darme cuenta de eso, darme cuenta de que, oye, mira, esta persona ama la literatura, pero no la ama por el mismo motivo que yo, o la vive de una forma diferente, está bien. O sea, yo estoy en contra de los lineamientos, ¿sabes? Estoy en contra de pronto esta gente que dice, no, mira, yo soy mejor lector que tú porque yo leo clásicos. O mira, si no has leído un libro de cada género, entonces no eres un lector. Oye, no, deja que la gente lea lo que le dé un poco la gana, porque al final es eso, o sea, suena feo y todo, pero si ya está leyendo, si ya está haciendo algo diferente, ¿quién eres tú para juzgarlo de que es más o menos por lo que lea? O sea, leer es algo maravilloso. Yo creo que de hecho la empatía es algo que nos hace mucha falta hoy en día. Demasiado. Demasiado en Bookstagram se ve poca empatía. O sea, bueno, me ha pasado a los dos extremos. Hay gente muy empática y hay gente que es muy poco tolerante, la verdad. Porque hay típicos que dicen que, no sé, X género es como para una cierta edad. Porque a mí me gusta la fantasía juvenil. Y yo ya tengo 31 años, no soy joven, tampoco vieja, pero hay veces que como que se critica porque dicen que la fantasía juvenil es como más liviana, más como que no tiene sentido, pero eso es cosa de gusto, la verdad. Sí, Yo no, a mí. disfruto, siempre que me llene el libro, yo leo lo que venga. A mí realmente me importa poco lo que diga la gente. Yo creo que eso Yo leo, debería ser fundamental para vivir hoy en día. Así como que una persona que llega, no sé, de 1800 que me diga a mí, oye, ¿qué me dirías tú que es un gran consejo para vivir en el 2021 ya? Que te importe poco lo que los ojo, demás es que piensan porque sí, vas a parar a loco.
Sí, ¿no? Y aparte que estar así auto exigiéndose leer una cosa determinada para que el resto te acepte, lo encuentro patético, ¿Para realmente qué no? patético. Porque va en contra de la literatura en sí. Y hay tantos géneros, ¿para qué ponerse a pelear por? Yo he leído clásicos, me han gustado, otros no, pero eso es cosa de cada uno. Claro que sí, sí. De hecho, yo pienso mucho en eso porque ya me he topado con muchas personas así. En el sentido de ya, y me lo han dicho, una vez alguien me dijo, no lo recuerdo, y tampoco si lo recordara no le voy a hacer publicidad aquí, pero, pero sí, me dijo, oye, ¿no has pensado en escribir de pronto algo más maduro? Y yo me quedé como, ya, pero ¿y tú quién eres, tío? ¿Sabes? O sea, fue como que ya, ¿cómo te llamas y quién eres y qué has hecho con tu vida? Eh, pero sí, o sea, es como esa concepción de que, ok, disculpa, sí, tengo 29 años, ¿todavía puedo escribir esta novela romántica o tengo que esperar a los 30 y escribir un clásico? O sea, que tengo que cambiar al terror, tengo que cambiar al... O sea, me parece totalmente ridículo ponerle estos parámetros a la literatura y que tú tengas que leer. Mire, yo fui un niño que leí muchos clásicos. O sea, yo era al revés que todo el mundo. Y, y posiblemente el ambiente cultural tenga un gran factor en esto, porque como yo te estuve comentando, creo que tras cámara, yo viví gran parte de mi vida en Italia, sobre todo en los años de estudiante secundaria. Y, oye, leer allá es otro tema. O sea, porque claro, de pronto hay como libros que tienes que leer en ciertos años. Acá igual. Eh, Yo sí te digo, de todos los libros que leí en mi enseñanza media y básica, rescato como 3 libros, o sea, porque el otro, para mí, no eran fome, pero hay gente que los disfrutó, cada uno con bueno, su... a mí de hecho yo tengo una historia, te la voy a contar un poco acá sobre esos años de lector, porque yo cuando llegué a Italia, por supuesto yo no hablaba italiano ni mucho menos, eh, fue difícil porque por supuesto dejamos a mi papá, nos separamos de mis abuelos, ¿sabes? O sea, nos mudamos con mi mamá, mi hermana y mi familia. Eh, Nos mudamos a Italia, yo no hablaba nada de italiano, entré en un año que no era el primero, o sea, era el segundo, si no me equivoco, el tercero, ya no me acuerdo. Eh, y claro, ya todos venían, ya todos eran amigos, yo era el que llegaba, de paso llegué en diciembre, es decir, que ya habían iniciado las clases 3 meses atrás. Entonces era todo un proceso muy complejo. De hecho, cuando yo decidí entrar, porque en Italia el estudio de secundaria es totalmente diversificado, en el sentido de que si tú te quieres orientar a la ciencia, pues puedes ir a la ciencia, si estás orientado a humanidades, y más allá de esas pequeñas fracciones, están orientados dependiendo de lo que tú quieras ser más allá. Por ejemplo, hay liceos para las personas que de pronto quieren estudiar medicina y en esos liceos por lo general sueles profundizar en anatomía, en temas que son pertinentes para esas determinadas clases y dejan de lado ciertas materias que de pronto no te van a interesar. Entonces yo cuando llegué allá, en medio de toda esta confusión, decidí irme por idiomas, porque he sido muy bueno siempre con los idiomas. Y me dije, oye, mira, yo hablo bastante bien el inglés. Era mentira, o sea, no creas. Yo creía que hablaba bien el inglés hasta que llegué allá y me encontré con una profesora que iba todos los jueves desde Londres a darnos clases de madrelingua, se llama allá, que es una clase en la que el profesor no entiende nada de italiano, no entiende nada de tu idioma, él simplemente habla en inglés y tú vas y hablas con él y tú no sabes lo que es el inglés, tú no tienes ni idea, es horrible, tú eres tonto, es imposible que tú entiendas a ese señor, porque de paso era un señor súper mayor, etcétera. Pero más allá de eso, yo dije, oye, mira, a mí se me da bien el inglés, aquí no voy a ver muchos números ni muchas cosas, yo voy a estudiar idiomas. Y fue caótico, fue súper caótico, o sea, para mí fue terrible. Yo dije, oye, tú no hablas el idioma, ¿sabes? Eres medio tonto, o sea, te metiste a estudiar un liceo en el que tienes que aprender otros idiomas, además del que tienes que aprender para comunicarte en tu día a día. Entonces, estaba muy orientado hacia el tema de las lenguas, hacia la literatura, de hecho, veíamos latín. Eh, y teníamos que hacer traducciones y todo esto en latín, era un dolor de cabeza increíble. Diccionario que era como así. Y había N cantidad de libros que se tenían que leer en diferentes años.
Y a mí eso me impactó mucho porque, o sea, yo creo que tú disfrutarías más ciertos libros si tú eres capaz de entenderlos mejor, ¿sabes? O sea, no es lo mismo que un niño de 14 años, 15 años tenga que leer Harry Potter, ¿sí? Que es una Claro. literatura que es mucho más amigable a tener que leer, o sea, en el primer año tenemos que leer La Divina Comedia Wow. de Dante Alighieri, que allá, por supuesto, es icónico. Pero el tema con Dante es que tú de pronto lo lees por estos lares y lo lees la traducción al español. Pero a mí lo que me pasó, por ejemplo, en Italia, es que la versión original de la Divina Comedia está escrita en toscano, que ni siquiera es italiano. O sea, es Es el como, dialecto particular de la sí. Toscana. Entonces, ya yo de por sí no hablaba el italiano, ¿sí? Y de paso yo le digo, o sea, estamos en clase de italiano, déjame ver si lo entiendo. Estamos en clase de italiano, tú me vas a hacer a mí leer un libro en italiano que no, ya de por sí no lo entiendo y que de paso lo tengo que leer en algo que ni siquiera es italiano porque esto no me va a servir, porque si yo hablo así después, tú no me entiendes. ¿Sabes? Porque era increíble, a mí me parecía ilógico, porque o sea, tenía compañeros que tenían que preguntar qué significa esto. O sea, es tu idioma, lo has practicado por 15 años y tú no entiendes el libro, ¿qué esperas de mí? ¿Sabes? Entonces, esa fue como mi primera gran complicación y fue como mi primer choque, digamos, con la imposición de la literatura. Y me parece súper interesante hablar esto contigo porque, pues por supuesto, ya venimos hablando justamente del tema de no compartir esos parámetros en cuanto a lo que tienes o no tienes que leer. Y yo creo que la literatura forzada es posiblemente lo que más aleja a las personas de las letras. Absolutamente, absolutamente, sí. Sí, yo tuve una relación amor-odio con la literatura en el colegio, Es que no es porque para los menos. libros, oh, es que los libros, por eso yo me acuerdo de tres, que fue a mi perlita, que fue el primero, después Harry Potter, que lo leí como en quinto básico más o menos, y después en media hubo una clase, no me acuerdo el ramo que era, pero me hicieron elegir entre varios libros, y ahí ese libro me marcó porque ahí tomé la decisión yo de elegir el libro y lo leí, y después Maravilloso. hacía Y un qué libro fue? informe. Fue La fuerza de Chesed de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Mira tú, también lo creo. Bueno, Nico, de verdad, muchísimas gracias por haber estado acá. En serio, te lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo ahora voy a despedirme porque creo que esta es la dinámica que voy a hacer, al menos con la primera temporada de las charlas. Me voy a despedir yo y luego voy a darte toda la palabra a ti para que tú te despidas y digas todo lo que quieras decir, que, no sé, que te despidas con lo que te salga del corazón para quien sea que nos esté viendo. Entonces, para los que nos estén viendo, les agradezco una vez más por estar acá, por haberse tomado su tiempo para escuchar esta charla y espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, todo su apoyo siempre es válido, pueden compartirlo, pueden darle me gusta, todo eso apoya muchísimo y nada, muchísimas gracias por estar acá una semana más. Ahora, Nico, tienes todo el espacio para ti. Bueno, muchas gracias por la invitación, me divertí mucho y bueno, a los que nos estén viendo, escuchando, eh, quiero decirles que si no leen, busquen un libro que los haga apasionarse por la lectura. No pueden decir que no te gusta la lectura hasta que no hayas encontrado el libro indicado para ti. Así que investiguen, lean y disfruten de los libros, que siempre es grato interiorizarse en mundos que te hagan reflexionar y desconectar de la realidad que estamos viviendo. Esos besitos para todos. Ya. Nada, nos vemos la siguiente semana.